territorial es una forma de discutir sobre un modelo posible. El modelo territorial no es, yo siempre digo, no es ni verdadero ni falso, es una herramienta, es cómo se vería si tomamos tales decisiones, qué pasaría si tomamos tales decisiones. Si no, digamos, yo no confío en otra metodología que nos permita generar esta discusión, generar este interés, si no hay una propuesta concreta sobre qué hacer con el territorio y qué estrategias darse, qué instrumentos normativos y qué programas, ¿no? Para consolidarlo. El modelo territorial que nosotros planteamos se basa en una evaluación de la situación ambiental de Escobar y del crecimiento poblacional y la demanda de suelo urbanizado o en condiciones de urbanizar disponible en este momento y disponible en un proceso que analizamos de 10 años con proyección a 15. O sea, no se puede planificar en términos de ordenamiento territorial, urbano, rural y ambiental a plazos más largos en una época como esta, en la cual los cambios como el que estamos viviendo la pandemia, por ejemplo, o los cambios en las características de los sistemas energéticos o el mismo cambio climático, nos pueden generar escenarios que es muy difícil de imaginar ahora, ¿no? Pero hay algunas cosas que nosotros planteamos como básicas. Por un lado, un posicionamiento de Escobar en términos regionales. Nosotros hoy no somos un partido más de la región metropolitana, sino que somos de alguna manera el tapón norte de la expansión de la mancha urbana. Y estamos en ese lugar donde cambia el territorio, donde pasa de un continuo urbano con manchas verdes, con espacios verdes o con espacios vacantes, a un continuo verde con esporádicas manchas urbanas. Y nos parece que en términos de concepción estratégica de la planificación, tanto de la región metropolitana de Buenos Aires como a nivel del país, es necesario asumir seriamente evitar que la mancha urbana se siga extendiendo sin criterios de planificación. Si a eso le sumamos las situaciones que se han dado durante la pandemia, en términos de provisión de alimentos, necesidad de proximidades, etc., esta posición se refuerza aún más. Y si analizamos el proceso que se está dando en términos de cambio climático, más allá del nivel de certeza que se pueda atribuir a las proyecciones con respecto al calentamiento global, también, digamos. Nosotros estamos frente a la cuenca del Paraná y a la cuenca del Luján, y nos parece que es imprescindible que entendamos que tenemos la responsabilidad de preservar esos ambientes en cuanto a sus funciones ecosistémicas para las generaciones del futuro. Pensamos que la decisión que Escobar tome con respecto a este proceso puede generarse una concatenación, obviamente no depende solo de nosotros, pero que impacte sobre el diseño intermunicipal del borde del Periuruguay. Nosotros tenemos un partido que tiene una diversidad, una complejidad ambiental no muy común. Tenemos un área de alta, lo que llamamos la terraza alta, un área de planicie de pampa ondulada, elevada,
las barrancas, bueno, el cauce del Luján, el cauce del Paraná y las islas. El cauce del Paraná además está conformado no solo por los cauces principales, sino por todo el sistema de humedales que lo acompaña, que cumple la función de filtrado de agua, de regulación de inundaciones, de fijación de carbono, de sostenimiento de biodiversidad, etc. Las unidades del paisaje se ven más o menos de esta forma. El área azul es el área de humedales, que forman parte de un sistema mucho más complejo, que es el de Paraná. Todos sabemos cómo fue el proceso de urbanización del territorio, primero alrededor de las rutas principales, después la llegada del ferrocarril, la posterior expansión sobre las áreas rurales circundantes, para la última etapa, que es la expansión de áreas urbanizadas sobre y modificadas sobre los humedales. Si analizamos la proyección de la modificación de la estructura territorial del 2000 a la actualidad, vemos que en el año 2000-2001 en Escobar había 6.700 hectáreas de producción agrícola intensiva, 16.000 hectáreas de humedales, 4.700 hectáreas urbanizadas ya en ese momento, y en ese momento las urbanizaciones cerradas, la mayoría de esas ya polderizadas, no todas, pero varias ya sobre los humedales, conformaban 400 hectáreas. En el año 2009 se hace la ordenanza 4812, con la vista puesta en el boom Pilar, en el impacto económico y estructural que había tenido sobre Pilar el fenómeno de las urbanizaciones cerradas, asociado al fenómeno de las autopistas, etc. Y el resultado de ese proceso es la situación actual, en la cual las hectáreas agrícolas se redujeron en un 25%, los humedales en un 42%, las urbanizaciones cerradas se incrementaron en un 1.200%, se desarrollaron básicamente en esa etapa, pero las áreas urbanizadas aumentaron solamente un 14%. Y estamos hablando de una población que en ese momento estaba en el orden de los 180.000 habitantes y que hoy estaría alcanzando los 300.000 habitantes. Es muy difícil estimar la población actual de Escobar, porque bueno, ya vamos para 11 años del último censo, y además Escobar no está alcanzado por el sistema de la encuesta permanente de hogares, con lo cual la estimación que estamos haciendo de la población tiene que ver con el crecimiento vegetativo, más algunos elementos como el crecimiento del padrón electoral, etc. Y el crecimiento que está un poco más registrado de las urbanizaciones cerradas, donde estimamos que antes de la pandemia estaban viviendo como vivienda permanente alrededor de 30.000 personas. La pregunta es, ¿cuál es la proyección de este proceso de crecimiento? En este momento la oportunidad más clara, digamos, de nuevos desarrollos, de nuevas urbanizaciones, aparece en las áreas donde se desarrolla la actividad agrícola. Parece ser por una relación entre costo y renta directa el negocio más movilizador. Tal es así que se están desarrollando una gran cantidad de nuevas urbanizaciones en función de lo que permite la 4812, esto es en cualquier parte.
Estamos teniendo urbanizaciones en lugares donde no hay servicios, donde no hay equipamiento y donde no sabemos a ciencia cierta si hay demanda. La urbanización de las áreas agrícolas, de acuerdo a la normativa vigente, estaría generando con una densidad igual a la densidad promedio de las áreas urbanas de Escobar, que es alrededor de 62 habitantes por hectárea, espacio para localizar una población de 240.000 habitantes. Por otro lado, las áreas urbanas actuales, perdón, las áreas urbanas actuales tienen una capacidad de soporte con una densidad del orden de los 120 habitantes por hectárea de 525.000 habitantes. Lo que nos está diciendo que la suma de un hipotético proceso de urbanización de las áreas agrícolas, más la densificación de las áreas actualmente urbanizadas, nos estaría generando una población potencial de más de 750.000 habitantes. La población estimada para el año 2060 de Escobar por crecimiento vegetativo, sin tener en cuenta urbanizaciones cerradas, porque no se puede hacer una evaluación de crecimiento vegetativo en las urbanizaciones cerradas, por lo menos todavía no se puede, nos está dando una población estimada para el año 2060 de 550.000 habitantes. Esto es, si Escobar mantiene su tasa de crecimiento y nos atenemos al proceso de crecimiento vegetativo, estamos teniendo dentro de las áreas ya urbanizadas una potencialidad de densificación que nos permitiría ya cubrir la población de acá a 30 años. Yo les decía al principio, no se planifica a 30 años hoy en día, pero lo planteamos en términos de escenarios posibles. Por otro lado, es importante evaluar las posibles áreas de ensanche, que las distintas áreas que se han ido ya desarrollando. Cuando hablo de áreas urbanas, urbanizadas, estoy hablando también del área complementaria. Si no estoy hablando en términos de código, sino estoy hablando de aquellas áreas en las cuales se parceló y se están prestando servicios municipales de mantenimiento de red vial, de alumbrado público, de saneamiento, etc. En esas áreas decíamos que estamos con un nivel de subutilización muy, muy grande, tenemos una superficie muy importante de grandes predios incluidos dentro de las tramas urbanas que se encuentran baldíos, algunos de dimensiones importantes, que permitirían zonificaciones especiales por sus características. Y por otro lado tenemos alrededor de 770 hectáreas, 600 hectáreas netas de posibles áreas de ensanche que podríamos ya planificar para ir desarrollando en los términos del artículo 17 de la ley 8912, en la medida que las áreas previamente urbanizadas vayan vayan siendo ocupadas. Este es un poco el concepto muy simplificado que nos lleva a pensar que una estrategia sostenible para Escobar implica proteger lo máximo posible las áreas de actividades agrícolas actuales para retener la producción de alimentos, cualificarla y potenciarla, y por supuesto evitar la incorporación a las áreas urbanas de los sectores de humedales e islas que cumplen una función, que prestan un servicio ecosistémico que no podemos desperdiciar. En función de eso, el plan establece 8 objetivos que están en la ordenanza de encomienda que tienen que ver con perdóname si me reitero, la preservación de la herencia
natural, el ordenamiento del crecimiento urbano y la compacidad de los desarrollos, el fortalecimiento de las áreas de producción rural como un modelo productivo verde sostenible, la incorporación de los asentamientos marginalizados con un criterio de ciudad inclusiva, el desarrollo de la estructura vial. Escobar no tiene prácticamente estructura vial, tiene una estructura heredada muy básica, formada por las rutas principales y la autopista. El sostenimiento del proceso de erradicación industrial y emprendimientos productivos en función de potenciar, en función de estrategias de reordenamiento parcelario, algunas áreas de zonificación industrial exclusiva que se encuentran subocupadas, la generación de nuevos distritos industriales asociados en segundo nivel con la producción agrícola, y un desarrollo extensivo de los distritos industriales mixtos que nos permitan ir incorporando industrias de bajo impacto y pequeñas pymes con un riguroso control ambiental dentro del tejido existente. Pensamos que hay que tener en cuenta la reconversión de la matriz energética. Tenemos que estar atentos en los próximos 10 años a los cambios que se vayan generando en el mundo en cuanto al desarrollo de tecnologías apropiadas para mejorar la matriz, y tenemos que hacer frente seriamente al problema de la generación de residuos. Y por otro lado, el último, pero no menos importante objetivo tiene que ver con desarrollar un organigrama de gestión que le dé entidad al área de planeamiento y ordenamiento territorial, y que esté en condiciones de monitorear y de gestionar el plan, el cual debería ser digamos, monitoreado y actualizado permanentemente, reevaluado en 5 años y reconsiderado totalmente al cabo de 10 años. Esto es un poco la presentación de a lo que aspira el modelo territorial, y es el que queremos discutir con toda la población de Escobar para profundizar o modificar estos criterios. Y en base a eso es que estuvimos trabajando las mesas territoriales que se desarrollaron en las últimas 2 semanas. El plan busca que Escobar llegue a tener en un periodo corto un código de ordenamiento territorial que estructure las áreas urbanas y las áreas de periurbano y las áreas naturales, un código de edificación destinado a la edificación urbana en general, a los nuevos parcelamientos, a las características constructivas de los nuevos parcelamientos y al manejo de las áreas de humedales e islas. Indicaciones referidas al manejo de estas áreas en términos sanitarios, en términos de permeabilidad hidrológica, etc. También aspiramos al desarrollo del Código Ambiental y del Código de Espacio Público. Esto es para ordenar en un solo códice toda la normativa referente al manejo de los aspectos de política y control ambiental y a los aspectos referidos a manejo de espacio público, red vial, arbolado público, etc. Tenemos pensado la propuesta de una serie de programas especiales de actuación que tienen que ver con el desarrollo del turismo,
con el desarrollo de nuevas radicaciones residenciales, con programas de ensanche, etcétera, etcétera, etcétera. Los más complejos están relacionados con la red vial, una red que hasta ahora solamente, bueno, como si fuera poco, se está manteniendo, se está renovando, ya que se encontraba en situaciones catastróficas, pero que tiene que ser planificado en términos de generar una especie de agenda de prioridades en cuanto a la apertura y articulación, jerarquización y especialización de nuevas variantes viales, entre las que incorporamos la propuesta, la variante 2 del plan de 2009, que es el modelo de circunvalación, ¿no? Que hoy con la apertura, con el proyecto de la calle Libertad está empezando a completarse por el lado sureste. El desafío más grande es la conexión Loma Verde-Cazador, y la posibilidad de desarrollar en el futuro una rama nor y suroeste que nos permita una alternativa a la vialidad de Panamericana. Esto es en líneas muy generales, ¿no? Todo esto está sometido a discusión. En cada una de las localidades vamos a tratar de ver con cada uno de los barrios la conflictividad que se está dando en los mismos y algunas propuestas superadoras. Bueno, esa fue esa es la rutina que hacemos todos los... Ya sale medio automático, pero... Buenísimo. Desde ya, muchas gracias por la invitación. No lo dije cuando empezamos, pero en nombre de todos y todos los que quieran agradecer, por supuesto que lo van a poder hacer. Lo que yo te quería preguntar, Jorge, es si nosotros podemos tener acceso a todo eso que vos mostraste, porque en el general podemos, digamos, tratar de ver si coincidimos o no, puede haber algún detalle, pero si no conocemos un poco las zonas, es un poco difícil. Porque, para decirte una cosa, yo puedo estar de acuerdo en el tema de los humedales, puedo estar de acuerdo en el tema de preservar algunas áreas agrícolas, pero me gustaría saber cuántas áreas agrícolas, porque también creo que tiene que tener una cosa, esto es mi opinión, nosotros no hablamos nada, pero me parece que tiene que ser una cosa equilibrada. Entonces, por eso te preguntaba si podemos tener acceso a todo esto, como para nosotros estudiarlo un poco y charlarlo entre nosotros y después darles una opinión de todo Sí, Carlos, la a Asociación de mí me Matriceros. parece que lo más... sí, la documentación básicamente está en la publicación del modelo territorial, y Ariel les mandó al principio de la reunión en el chat la dirección de un repositorio, un disco virtual, en donde se pueden encontrar no solo los documentos que va produciendo el equipo y va presentando, también la cartografía, sino también normativas que son antecedentes nacionales, provinciales, locales, documentos teóricos, en fin. Hay trabajos que estamos haciendo, por ejemplo, con el INTA o con distintos organismos, con la Fundación Humedales, con el IGN, etcétera, etcétera, que pueden ser consultados espontáneamente. Por otro lado, me parece que lo más productivo es tener una sucesión de reuniones desmenuzando cada uno de estos componentes, ¿sí? Así como se hicieron, me parece que en cada una de las temáticas, y el trabajo con los desarrolladores locales me parece que amerita, pensamos que va a haber una sucesión de mesas en esta etapa,
y probablemente una asociación de mesas en la etapa de elaboración de los códigos, ¿sí? Me parece que a ustedes también, para ustedes también sería muy interesante lo que se discutió en la mesa del jueves pasado sobre estructura de códigos, porque los afecta también directamente, ¿no? El modelo que estamos planteando básicamente de estructura normativa, porque propuestas de modificación de... Si salgo corriendo en algún momento es porque la gata me está destruyendo el estudio. Perdón. Todavía nosotros no estamos haciendo públicas propuestas de modificaciones a las zonificaciones, ¿sí? Salvo en términos instrumentales. ¿Qué tipo de distritos pensamos? ¿Cuáles nos parece que deberían seguir? ¿Cuáles se deberían incorporar? Nos parece que hay que simplificar mucho la estructura del zoning de Escobar, pero también hay que agregarle, nos parece, mayor complejidad en términos de definición de usos. Necesitamos tener un nomenclador de uso más preciso. No podemos tener descripciones ambiguas de los usos, como bueno, ustedes conocen algunas que hay. Esos nomencladores nos pueden permitir generar agrupaciones agrupaciones de usos que nos van a dar distintos modelos de distintos tipos de ciudad. O sea, no es lo mismo la agrupación de usos que podemos tener en el centro de Mashuit que la que podemos tener en el barrio Cabo de Garín o en el norte de Loma Verde, por decir 3 ejemplos, ¿no? Me parece que si le damos manija a esta discusión, vamos a entender que hay 5 o 6 tipologías de desarrollo urbano que están más o menos consolidadas, e inclusive algunas son exitosas en este momento, con esta población, con este nivel de desarrollo, y que sería bueno que las conformemos como normativa. Después están las normas de tejido, obviamente, ese es otro componente del Código de Ordenamiento Territorial, y por otro lado, estamos proponiendo una especie de tercer capa, que es la capa referida a posibles desarrollos de convenios urbanísticos para la habilitación de ciertos usos. Por ejemplo, corredores viales en áreas agrícolas. Nosotros tenemos algunas zonas en las cuales sabemos que tenemos que consolidar corredores viales, pero no estamos seguros de que tengamos no estamos seguros. Sabemos que no tenemos que urbanizar masivamente esos sectores, pero el desarrollo del corredor vial nos permitiría tener alguna localización residencial de densidad media alta, alguna localización turística, alguna localización de servicios relacionados con actividades comerciales o inclusive centros de servicios agrícolas, pero nos parecería útil que no se afectara, frente a estos corredores se presentan parcelas de gran profundidad, de 800 metros de profundidad, 400 metros de profundidad, y no sería aconsejable, en función de la existencia del corredor, por ejemplo, residencializar fracciones de 30 hectáreas, cuando en realidad podríamos generar sobre el corredor mismo densificaciones que significaran, inclusive para el propietario del suelo, una rentabilidad mayor, sin afectar la totalidad, sin retirar esas tierras de los servicios agrícolas, ecosistémicos que tienen. Para eso es necesario, por ejemplo, garantizar una reestructuración parcelaria, o sea, reordenamiento de las parcelas, para poder autorizar, o en algunos casos, desarrollo de algún sistema de infraestructura, ya sea red o sistemas autónomos de tratamiento de residuos, etcétera, etcétera. Y realmente tenemos mucha confianza, porque nos parece que en esa metodología podemos llegar a encontrar, perdónenme que exagere un poco, pero la cuadratura del círculo, esto es, mantener la actividad agrícola generando al mismo tiempo
una rentabilidad inmobiliaria para el propietario del suelo. Una rentabilidad superior a la que puede generar la renta de los predios para actividades agrícolas. Al mismo tiempo, esas actividades agrícolas tienen que cualificarse, tienen que cambiar en lo posible de etapa, esto es, pasar a un nivel de producción más sofisticado, digamos, con mayor valor agregado, etc. No se me escapa que todo esto no es para nada sencillo, ¿eh? O sea, a mí me toca la ingrata tarea de tener que hablar sobre esto, pero los que lo van a tener que hacer van a ser todos los escobarenses. Una pregunta. Sí, sí, Daniel. Tengo entendido, digamos, ya hace unos años está el plan de AISA, de la ampliación del agua corriente y la cloaca de Escobar, ¿sí? Del partido de Escobar. Digamos, es una obra que sé que hace desde principio del 2012, una cosa así, se empezó a trabajar en ese plan de ampliación, ¿sí? Lo vi el plan en su momento de la ampliación de la red de agua y de cloaca de los centros urbanos. Y siempre tuvimos en el partido de Escobar una discusión que era la concentración, ¿sí? Nosotros con un compás, y lo ponías en el monumento a San Martín, y trazabas 15 cuadras o 10 cuadras, era el área de cloaca que teníamos dentro del partido de Escobar. Hoy, gracias a Dios, aparentemente por una política de Estado, se va a ampliar la red de cloaca y de agua corriente que nos tocaría al partido de Escobar. Al no tener tan concentrada, ¿sí?, los servicios como lo hemos tenido durante toda esta vida acá en Escobar, dije alrededor del monumento a San Martín, ¿no han tenido en cuenta ese crecimiento de red para ver si no solo podemos crecer en alto, sino que podemos crecer horizontalmente? Sí. El plan inmediato de AISA y los posibles desarrollos de AISA son la regla, digamos, que va midiendo este desarrollo. De hecho, tenemos un análisis que, si se los puedo mostrar ahora, tenemos un análisis hecho sobre el área central de Escobar, lo que es ahora el C2 y el RB, que es perimetral, en relación con la población actual, la población potencial en función de la normativa actual vigente, y la población que podría tener ese cordón que rodea el C, que también tiene agua y cloacas ya, ¿sí? Y que tendría también una potencialidad de crecimiento muy alta. Nosotros vemos, perdóname Daniel que me voy a serpentear un poquito para llegar a la respuesta, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un área central en Escobar con una densidad muy baja, o sea, lo que es el distrito C, que tiene casi 190 hectáreas, tiene una población de 21.000 habitantes. Esto es que pudiendo tener una densidad de 700 habitantes por hectárea, tiene 140, y pudiendo tener un FOT de 2,5, tiene un FOT de 0,42. O sea, pudiendo tener una población, por supuesto, las poblaciones totales máximas son teóricas, nunca se alcanzan matemáticamente, pero pudiendo tener una población potencial de 106.000 habitantes, tiene menos del 20%. Entonces nos parece que hay que reordenar la normativa para permitir que esos primeros 3 cordones se desarrollen, teniendo en cuenta además 2 aspectos. Por un lado, el tema de la capacidad actual de la infraestructura. La planta actual está atendiendo alrededor de 30.000 habitantes, porque está atendiendo estos 21.000, más
más una parte del RB que está alrededor, y está colmatada. Ahora, es una planta que puede duplicarse con relativa facilidad. Es una tecnología ya un poco antigua, pero Sí, sí. tiene al lado 2 hectáreas perfectas para duplicar la planta. Yo tengo Hay, entendido que AISA estaba en eso, ¿no? O sea, sí, sí, estaba en la ampliación de exactamente. estaba en Sí. la ampliación de la planta esa. Ese proceso de crecimiento de la capacidad de absorción es el que nos tiene que ir dando la pauta de la posibilidad de crecimiento de la densidad en las áreas servidas. Qué mal que suena lo de áreas servidas. Pero además hay una cuestión que tenemos que charlar, digamos, que tenemos que evaluar, que es a los lados. Si uno se corre de César Díaz, Las Aristas o Don Bosco, Italia, para el otro lado, hay un entorno barrial muy jerarquizado, digamos, ¿no? Donde habría que, creo que tendría que ser tratado con cuidado para que no se produzca lo que se llama una heterogeneidad morfológica que va a durar 20 años, teniendo una especie de zafarrancho de mezcla entre edificios de altura y viviendas que son viviendas bajas, de muy poca densidad, pero son viviendas valiosas en sí mismas, y que van a ralentizar el proceso de recambio morfológico. Entonces, me parece que tenemos que tener una normativa que nos permita densificar un poco el corazón de ese distrito C, y tener 2 escalones, por lo menos eso lo vamos a ir charlando, vamos a ver por qué calle sí, por qué calle no, etcétera, cuántos pisos sí, cuántos pisos no, cómo impacta eso sobre la infraestructura, etcétera. 3 escalones hasta llegar a un distrito residencial de baja, que es el perímetro. Por otro lado, una cuestión que es muy común en el área en la región metropolitana de Buenos Aires es que AISA no recibe de parte, esto dicho por los técnicos de AISA, no recibe una demanda específica de los municipios, porque la mayoría de los municipios no tienen planes de desarrollo, no tienen planes de ordenamiento territorial. Entonces, AISA va buscando la clientela, ¿sí?, de acuerdo a dónde supone que va a haber crecimiento de población. Y así se generó el plan que está hoy vigente, que entre paréntesis lo tenemos publicado en este repositorio que les comentaba al principio. Y Jorge, eso también no traería aparejado que no solamente podemos crecer en forma vertical en las zonas que estás mencionando, sino que también podemos crecer en forma horizontal con nuevas urbanizaciones, digamos, de terrenos en zonas que son hoy rurales. Y hay zonas que son áreas de Perdón, ensanche que están medio cantadas, ¿no? O sea, lo que pasa es que no lo que entiendo tenemos cuál que sería administrar. perdón, no sé cuál es la ventaja de crecer horizontalmente. Digamos, es un Para incorporar concepto, más tierra rentable. es un concepto que en todos los manuales de urbanismo del mundo se dice que no hay que hacer. La ciudad extensa. La ciudad extensa es el conurbano, ¿no? La conurbanización del territorio es lo peor que le puede pasar. ¿Y dónde se da ese fenómeno? En las ciudades latinoamericanas. Las ciudades con gobiernos con poca normativa, históricamente con poca normativa, con mucha pobreza. En esos lugares se da la conurbanización, o sea, la ciudad extendida horizontalmente, el Gran Buenos Aires, el Gran San Pablo, el Gran DF, el Gran Santiago. Eso es nefasto para la ciudad. Eso no implica, la densificación del centro no significa hacer una torre al lado de la otra, y preservar el territorio rural no significa que Escobar se acaba en la calle Italia o en la calle Las Aristas. Hay una transición. Me llama la atención además que pregunten por la ciudad horizontal, el otro día lo discutimos con Carlos, me llama la atención que se preocupen por eso, porque además, digamos, cuando viajan
cuando viajan a Europa y les gusta la ciudad europea, ¿no? Que es la ciudad concentrada con un perímetro, con toda un área verde alrededor. Y todos volvemos enloquecidos de ese modelo de ciudad. Si nos gusta tanto la ciudad, el modelo de ciudad europea, ¿por qué tenemos que hacer un modelo de ciudad extendida que es todo lo contrario a eso? Digamos. Yo creo que Podemos nunca lo concentrar. yo creo, Gustavo, no es para extender la reunión ni nada por el estilo, quizás esto merece otro momento también, ¿viste? Creo que es una discusión que nunca se dio en Escobar, a lo mejor, en cómo queremos crecer, ¿viste? Creo que justamente lo que vos estás planteando es un mal crecimiento horizontal, pero también puede haber un buen crecimiento horizontal. No todos los crecimientos horizontales, no todos los crecimientos horizontales tienen que ser malos, ¿viste? Yo pienso que puede haber crecimientos horizontales buenos. Pero dame un ejemplo. No, quiero decir, puede ser un crecimiento horizontal ordenado. En cualquier ciudad se puede dar un crecimiento horizontal ordenado. Yo lo que digo... Me parece, Gustavo, Daniel, que nosotros podemos avanzar en esta discusión en la medida que le vayamos poniendo números a las cosas. Nadie nos apura para tomar una decisión en una dirección o en otra, porque no son direcciones opuestas. Lo que necesitamos es darle racionalidad al desarrollo del tejido urbano. Muchas veces darle racionalidad es, primero, lo dice la ley además, antes de crecer, ocupemos lo que ya tenemos zonificado. Pero más allá de eso, darle racionalidad implica ver los escenarios que se generan ante cada decisión. Y me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Es la esencia del plan, es poder sentarnos en una mesa cuando nos podamos sacar de encima, nadie nos apura, cuando nos podamos sacar de encima esta maldita pandemia, poder juntarnos con un plano grande, con las densidades, con los resultados del censo y empezar a decir, bueno, este sector, X, Belén Norte, el intersticio entre el Cazador y Belén, ¿es un área de oportunidad inmobiliaria? ¿Por qué? ¿Qué genera? ¿Qué cuesta urbanizar eso? ¿Qué normativa tiene ahora? ¿Qué normativa puede tener? ¿Qué desarrollos alternativos podemos pensar para ese lugar? ¿Sí? Y hacerlo de manera abierta, y obviamente vamos a tener discusiones fuertes, porque no puede no tener, no sería bueno que no se tengan. A mí lo que más me preocupa es, a mí personalmente, por las experiencias que he tenido en ordenamiento territorial y urbano, que las profundas convicciones de cómo nosotros vamos a desarrollar nuestra actividad con respecto a la ciudad sean secretas, no se las digamos a nadie. Asentemos así con la cabeza y digamos, mañana presento un plan a la municipalidad antes que cambie. Debemos estar convencidos en conjunto de qué tipo de ciudad queremos lograr, qué tipo de ciudades queremos lograr, porque tenemos varias, ¿no? Y ponerle el punto de atención a aquellos que venden patita de pollo hecha con la carne de la gallina de los huevos de oro. Tenemos que vender huevos de oro, no tenemos que vender patita de pollo. Tenemos que lograr una calidad ambiental superior en Escobar. Al mismo tiempo, darnos el desafío de la masividad, necesitamos responder a la segura demanda de incorporación de población que no tiene oferta en otro lado. Todo lo que sabemos y todo lo que está pasando con la pandemia no lo podíamos imaginar hace 2 años, ¿no? Y está generando impacto. Yo lo veo en mi manzana, yo vivo en Loma Verde, a 300 metros del río Luján. Y estamos acá notando ese impacto. Me parece que variables como la que vos planteabas, Daniel, del crecimiento de la infraestructura, es una. La infraestructura tiene que ir siguiendo el desarrollo que los escobarenses pensemos que tenemos que tener. No al revés. Me saqué la lotería, el caño de cloaca pasa por la puerta de mi casa.
nosotros tenemos que decir públicamente en el plan por dónde queremos que se desarrollen las redes de infraestructura. Porque este terreno, que hoy es un baldío, queremos que dentro de 5 años, 6 años, 15 años, sea parte de la ciudad, o no. Entonces, nada, me parece que esto es un desafío para todos porque además en distintos ámbitos se generan compartimentos estancos, ¿no? Los políticos no hablan con los ambientalistas no hablan con los desarrolladores no hablan con... Digo, y así lo que resulta es una especie de cambalache en el que los que perdemos somos los que nos quedamos a vivir acá. Entonces, sí. No, Sí. yo creo que todos sabemos que digamos, los problemas vienen desde hace mucho tiempo y que están basados en la falta de infraestructura, generalmente. No solamente por un tema de crecimiento, digamos. La falta de infraestructura en relación a los servicios es terrible, ha mejorado mucho últimamente, pero es un tema que viene de mucho tiempo. Entonces, yo creo que no sé si hay que ser tan extremista de un lado ni extremista del otro. Yo creo en un crecimiento equilibrado del partido. Y el crecimiento equilibrado del partido puede permitir, como en su momento, cuando charlé con Gustavo me dijo, todos los espacios de multifamiliar de media densidad, que me parece un concepto re lindo, pero que también puede permitir a la persona que quiere vivir en un terreno de 600 metros cuadrados y que no le afecta a nadie, porque la realidad es que no le afecta a nadie, porque para mí, ¿no? Por eso yo quería primero evaluar lo que ustedes están armando, como para dar una idea, porque quizás lo que hicieron ya está equilibrado y no hay que discutir demasiado, digamos. Podemos decir, sí, está ok, nos parece bueno, y no dar opiniones sin ver bien, digamos, cómo están contempladas cada una de las áreas y qué es lo que se quiere hacer más o menos en cada una de esas áreas. Por eso, me parece que lo más importante es que sea equilibrado, y lo más importante es que, si creo que sabemos que gente al partido va a venir, y queremos, de alguna manera, tener opciones para que cada uno pueda vivir de la mejor manera, y eso va a estar muy basado en lo que decía Daniel, que es todo el crecimiento de la infraestructura, porque nos ha pasado de querer hacer una planta de tratamiento en un loteo y no tener ningún tipo de forma de hacerlo, porque la municipalidad no lo podía mantener, porque AISA no te lo agarraba, y tenías que terminar haciendo un loteo bueno, sugiriendo biodigestor para que sea un poco más ecológico, porque no tenés forma de conectarte a ninguna... Y estoy hablando de ensanche urbano, o sea, estoy hablando de cosas pegadas a lo que decía Daniel, no sé, a Italia y esas calles que nombraron, ¿no? Entonces, por eso decía, para no opinar tanto, porque probablemente muchos de los que están en la charla quizás hasta tengan una opinión diferente a la mía o a la de Daniel. Por eso queríamos informarnos bien, ver, y entre nosotros charlar a ver si nos parece que va, digamos, encaminado como para lo que nos parece bueno a nuestro sector, o no, o decirles, miren, por ahí se puede hacer más para este lado, más para el otro lado. Tratando de tener como base todas las cosas que vos dijiste, Jorge, que me parecen sumamente importantes. Me parece que es un proceso... Gustavo estaba pidiendo la palabra, pero sí, dale. No, quería decirle, para que Carlos se quede tranquilo, tengo que concentrarme para decirle Carlos, perdón. Me podés decir Curly, no hay problema. Equilibrado es nuestro segundo nombre, así que quédate tranquilo. No, lo que también yo les propongo que analicemos algunas cosas, no ahora, sino que vayamos pensando.
la gran disponibilidad de lotes en loteos hechos en tierra rural, en loteos semiurbanos, loteos sin servicios, el paradigma del loteo verde. Fíjense la gran cantidad de loteos que hay hechos o en ejecución y la tremenda disponibilidad de lotes que hay. Es un dato que deberían analizar cuando hablamos del crecimiento de la ciudad, ¿no? Fíjense en los barrios ya que tienen varios años, la cantidad de lotes que quedan vacantes en barrios que por ahí ya tienen 20 años. O sea, producimos un ensanche de la ciudad, producimos una inmensa cantidad de lotes que van quedando vacantes. Eso es crecimiento desordenado. Y otra cosa que me gustaría que analicemos es la calidad de esos emprendimientos. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Es la calidad de esos emprendimientos. Lástima que no está Cristian Portillo, no está Cristian, ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando Cristian había traído ese inversor catalán con el que hicimos el Alto de Tarragona, que una vez salimos a recorrer Escobar hace mucho tiempo de esto, ¿no? Y una de las cosas que le había llamado la atención a Víctor era cómo permitían hacer ensanches urbanos de tan mala calidad. O sea, se refería a calles de tierra, con zanja, sin ninguna infraestructura. Le pareció una locura, y quizás sea una locura. Y esto mismo que lo discutíamos con Carlos el otro día, bueno, está bien, si yo lo hago mejor, nadie me lo compra. Me parece que ese es el paradigma que tenemos que resolver. Y analizar el territorio no en términos de mercadería, sino que de la calidad de vida de la gente, que es lo que a mí más me preocupa, poder lograr calidad de vida. Gustavo, perdóname que te corte, pero si yo lo hago mejor, nadie me lo compra, lo habrás hablado con otro. Yo no lo dije. Yo creo en que los loteos hay que hacerlos mejor. No, me refiero cuando digo eso. Lo que hablamos de eso que dijiste vos recién, de ponerle servicios y eso, infraestructura. Si tenés que hacer un loteo de calidad, no me vas a decir que el precio de nosotros. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Eh? Si que no escuché, se cortó. Se te corta la voz, Gustavo. Ah, bueno. Se te corta la voz. ¿Y ahora? Ahora no. Bien, ahí se escuchó. Bueno, no, digo, analicemos esas cosas, a ver, como dice Daniel, cómo queremos crecer, en qué términos. No, Gustavo, sí, me pareció que dijiste, si tenés que hacer un loteo de calidad, el costo es otro. Claro que es otro, sí, pero no es significativo en relación a lo que realmente se puede ofrecer y a los valores que se pueden manejar. No es tan significativo. Tendríamos conectarnos en relación a lo que es cloaca y agua, los loteos se podrían hacer muchísimo mejor. Porque te digo, o sea, hace mucho tiempo que todo el tendido eléctrico lo está haciendo el desarrollador, y cada vez más con columnas de hormigón y todo como corresponde, y la mayoría de los loteos se están haciendo con asfalto porque también la oferta tiene que mejorar, porque como vos decís, quizás hay mucho. Entonces, a mí me parece que si tenemos de dónde conectarnos, inclusive al desarrollador se le podría exigir que en el caso de que haga un loteo, tenga que hacerlo con todos los servicios. Lo que pasa es que no se lo podés exigir si no tiene cómo hacerlo. Ese es el problema.
Disculpame que te corté. Bueno, mí lo que me eso es un a mí- indicador de que alguien se equivocó en la elección del lugar, la elección del uso, ¿no? Digo, porque si no hay de dónde, hay que ver si ese es un lugar para lotear. Digo, Pero, por yo sé que eso ejemplo, no le gusta al que se dedica a lotear, Carlos, ¿eh? Pero pero lo digo para que pongamos blanco sobre negro, porque en realidad es el gran riesgo que tenemos, es transformar Escobar en un mar de casitas, ¿sí? Cuando en realidad podríamos tener una sucesión de enclaves de calidad. Nada, avancemos con la discusión, no hoy, ni en la próxima, ni en la otra, pero nosotros no vamos a terminar ningún código si no se da esta instancia de discusión y de participación. ¿Sí? Me parece bárbaro. Me parece Entonces, bárbaro. encontrémosle la mejor alternativa posible, poniendo en la balanza todo lo que haya que poner. Porque nosotros no somos, digo, Tapia loteó y no importa, dejó calle angostas, el loteo después no continuó el trazado y tenemos el escándalo. Esto que ustedes veían recién en pantalla es uno de las ciudades más feas que tenemos en la región, digo, porque nadie hace ni siquiera el esfuerzo de continuar las calles del loteo al lado. ¿Sí? Eso nos da una fragmentación, un despelote de órdago. Desde eso hasta las localizaciones de cuáles son las áreas donde hay que densificar, dónde son las áreas que hay que extender, dónde son las áreas que no hay que lotear. No puede ser que tengamos una normativa en el borde del área metropolitana de Buenos Aires, ni siquiera estamos en el área metropolitana, ya estamos fuera del área metropolitana, que nos permita que pensemos que podemos lotear en cualquier lado. No se puede. No hay forma de sostenerlo. O queremos que el Luján se transforme en Reconquista. Si queremos que el Luján se transforme en Reconquista, votémoslo, pongamos la carita y digamos, yo no tengo ningún problema que se lotee hasta el borde del Luján. En un país como el nuestro, el Luján se va a transformar en Reconquista. ¿Sí? ¿Queremos hacer eso? Lo decimos, lo firmamos y lo hacemos. Pero si queremos hacer algo superador, algo que nos saque de la mediocridad del conurbano, tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa, ser muy paciente, porque esto no es fácil, hay que tener paciencia al otro, hay que tener paciencia a los números, que no siempre son fáciles de entender, y avanzar en un plan consensuado. Vos fijate, Jorge, que ya que nombraste al Luján, las inmobiliarias que somos locales de Escobar, nunca tuvimos nada que ver con el crecimiento de los humedales. Nunca tuvimos nada que ver Clarísimo. con el crecimiento Eso sobre los clarísimo. ríos. Nunca tuvimos nada que ver con todo ese tipo de cosas. Las inmobiliarias que somos locales hemos trabajado en los centros urbanos, en los 6 centros urbanos que tenemos dentro del partido de Escobar. Eso Y es lo que nos clarísimo. preocupó siempre a nosotros, siempre, fue el crecimiento de los centros urbanos del partido de Escobar. Nunca las inmobiliarias que a través de los años venimos trabajando, nunca tuvimos nada que ver con el crecimiento, con el mal crecimiento que se hizo sobre los humedales, ¿viste? Nunca tuvimos. Después, muchas veces nos hemos tenido, porque se ha generado negocio y tuvimos que salir a vender a lo mejor cosas que estaban ahí, es otra cosa. Pero no tuvimos nada que ver. Es más, el último plan de urbanización que se hizo, que vos nombraste, que fue en el año 2009, lo hicieron los arquitectos de los desarrolladores. No lo Clarísimo. hizo nadie, lo hicieron los arquitectos de los desarrolladores. ¿Viste? Mirá si se hubiera dado ahí una instancia local de desarrollo, lo que sería hoy Escobar si eso se hubiera tratado desde la óptica de los que vivimos acá, no de la óptica de los que vinieron, cosecharon y se las tomaron, ¿no? Y que ahora están invirtiendo en Miami y dan cátedra sobre el desarrollo inmobiliario, ¿no? Sabemos de quiénes estamos hablando.
eso que acaba de decir es clarísimo, nosotros lo veníamos charlando hace rato, digamos, ¿qué pasa cuál es la estrategia de los locales en relación con todo el daño que ya se hizo en el territorio? El daño que nos pone en situación de pérdida, digamos, porque si no se hubiera hecho ese tipo de intervención brutal que se hizo sobre áreas que eran agrícolas extensivas, ¿no? Y por suerte se salvó la isla. Si no se hubiera hecho, tendríamos un margen, ambientalmente hablando, tendríamos un margen fabuloso. Y podríamos llegar a los 3/4 de habitantes con otro criterio. Esto podría ser una ciudad, no digo una ciudad modelo, porque esas son pretensiones que después la realidad te las hace. Pero Y hay otra discusión de fondo que siempre viene allá por el año 95. Yo sé que a Gustavo cuando le hablo de esto no le gusta, pero bueno, cuando estuvo Baudisone con el plan, hay una discusión pendiente del año 95, que es el Paraná. ¿Qué es lo que queremos con el Paraná? Sí. 97, Si queremos 98. un puerto, si 97, queremos un 98. puerto, ¿cómo? Si 97, queremos 98. 97, 98 creo que fue. No, el 95 me parece que fue. No, o no, 96. Daniel, no, porque fue durante. Bueno, ponele. Baudisson en el 97. Estaba Landó de intendente. Mediados de los 90, fines. Estaba Landó de intendente. Y bueno, y Patti asumió en el fin del 95. Daniel. Bueno, entonces estoy equivocado. 97, 98. Y tenemos una discusión pendiente con el Paraná de esa época. Sí. ¿Me explico? Que nunca la terminamos al fondo y nunca fuimos al fondo de la cuestión. ¿Qué queremos en el Paraná? Queremos un puerto de aguas profundas. Había un estudio para hacer un puerto de aguas profundas. Queremos un puerto náutico. No se puede, Daniel. No, Daniel, no te estoy pero, diciendo, a ver, no nos preocupemos qué es lo que yo quiero. No, el tema del puerto es un tema pendiente de decisión. Yo te digo que es un tema pendiente que nunca se terminó de discutir, Gustavo. Eso, nada más que eso. No digo qué es lo que quiero. No, yo no dije, a lo mejor no se me escucha bien, disculpen, tengo una mala conexión. Digo que el proyecto al que vos haces referencia, hoy no se puede hacer porque el camino que estaba planificado pasaba por donde hoy está Puertos del Lago. Para hacer un puerto de agua profunda, hoy no tenemos muchas alternativas para llegar al río. Más allá. ¿Se me escucha? Sí. Yo igualmente en esta discusión soy carbonista, por eso estoy en contra tuya. Pero, no, yo lo que digo no que sea lo que quiero decir que es una discusión que está pendiente, nada más. Totalmente. Nosotros lo decimos, Daniel, en el documento. No quisimos asustar a nadie, por eso no hicimos un capítulo referido al puerto. No, porque es un tema delicado. Queremos avivar Giles tampoco. Pero hay una condición que todos sabemos con respecto a las características del último corredor del Paraná. Nosotros somos el único sector donde se puede salir al Paraná sin curvas, digamos, ¿no? Hay un estudio hecho. Hay un proyecto del año 82 que se basaba en la playa de Ingeniero Maschwitz como playa de acometida de un ramal ferroviario que iba a abastecer un posible puerto. Está el proyecto hecho, digamos, y anda dando vueltas. Y tenía acceso vial y tenía acceso ferroviario. Pero hoy, en realidad... Y debido a eso, vos fijate, debido a eso, nos plantaron, estemos o no de acuerdo, un puerto gasífero ahí en el Paraná, justamente. Pero bueno, tenemos la factibilidad de tener un puerto. Hay que discutir si lo queremos o no lo queremos, ¿viste? Exactamente, porque el canal... nosotros lo contábamos el otro día. Este último sector del río se llama, los prácticos le dicen la cancha larga, que después de la última curva que está en Campana, hasta el canal Punta Indio no hay curvas. Y hay todo un sector donde el canal se mantiene solo.
por la potencia del Paraná y por la falta de curvas, es prácticamente innecesario hacer El dragado. dragado para los Panamax, para los barcos de 400 metros de largo, que son los que entran hasta Rosario, hasta Granadero Baigorria, que son barcos que en Escobar no solo podrían entrar sin estar afectados por el problema del dragado, sino que además en la localización donde está hoy el puerto gasífero pueden dar vuelta, que eso es fundamental. Ahora, hoy la mecánica ¿cómo es? En general lo que se está haciendo muchísimo, en Santa Fe, bueno, tenemos los puertos con los silos y todo el movimiento de Rosario y de toda la zona de influencia. Pero gran parte de los puertos que hay en todos esos pequeños remansos y sectores que hay, son puertos de trasvase. O sea, vienen las balsas de arriba, que vienen hasta de Paraguay, y cargan a los Panamax en un lugar, en un puesto de estacionamiento, y el barco se va. Entonces, no necesitas continente, no necesitas camiones que te entren la carga, no necesitas trenes, ¿sí? Te tenés que concentrar en el servicio de amarra, que son los servicios médicos, el abordaje, los prácticos. Cualquier práctico con el que puedas hablar te va a decir que si Escobar tuviera amarra, ellos se subirían en Escobar, no se subirían en el Pontón Recalada o en Rosario, o en Campana. ¿Sí? Servicios médicos, servicios de asistencia a los buques, servicios, pim, pum, pan. Montevideo vive de esto. ¿Sí? La famosa zona delta, donde anclan los barcos ahí en la isla que está al oeste de Montevideo, le genera al puerto de Montevideo una recaudación anual enorme, porque, y eso es lo que podríamos estar prestando en Escobar. Ahora, no confíen en lo que yo, les pido por favor, no confíen en lo que digo yo de Atenete a las consecuencias después, ¿no? Pero bueno. Pero ese está claro que es un tema pendiente, ¿no? Claro. La relación con los municipios vecinos, digamos, cuál es la zonificación que los municipios vecinos le dan a cada sector del territorio y cómo las hacemos compatibles. El movimiento de camiones en Panamericana, este es el último, de la misma manera que pasa con los barcos, ¿no? Este es el último lugar donde paran los camiones antes de entrar al puerto. Y en Lomagre tenemos camiones por todas partes, necesitamos playas para camiones, necesitamos más puentes, necesitamos una enormidad de cosas que no tienen que ver solamente con el parcelamiento, con la residencialidad, sino con montones de otras cuestiones estructurales del partido que las tenemos que construir en conjunto y de manera abierta, ¿no? Bueno, yo creo que ya hemos hablado de todo el tema y bueno. Vamos empezando, yo lo que les propongo es que sigamos teniendo reuniones para ver particularidades, por ejemplo, ¿no? Empezar a, como decía Carlos, empezar a ver los detalles, porque el discurso siempre va a ser bonito, digamos, ¿no? Si uno lee el discurso del Plan 2009 es precioso. No estoy buscando a Martín Benini para pegarle, pero los detalles son los que importan, los números. Yo digo, en planeamiento urbano y territorial lo que importa son las cuentas, no los dibujos. Y esas cuentas me parecen... Con respecto al plan anterior, yo quiero decir que ese plan, y todos lo saben, fue hecho con el único objetivo de aprobar emprendimientos privados. Este plan que estamos haciendo nosotros no tiene ninguno de esos objetivos, al menos lo que va a salir de nuestra parte. Eso por un lado. Y después creo que vamos a tener siempre el debate entre lo que nosotros consideramos que hay que hacer y lo que la gente también está dispuesta a aceptar que hay que hacer. Eso es un debate que yo veo venir en las localidades,
la gente de por sí es enemiga de cualquier tipo de crecimiento, ¿no? Quieren mantener las cosas como están. Pero las ciudades crecen. Entonces, si no se les fija normativa, crecen mal. Eso me parece que va a ser el debate más difícil que vamos a tener por delante. Después lo otro, lo que a ustedes les preocupaba, decir, bueno, en qué zonas se va a poder crecer y en qué zonas no. Creo que los criterios que estamos tratando de adoptar son cosas lógicas. De no, digamos, ¿qué sentido tiene desarrollar un emprendimiento en un lugar donde después tienen que ir los recursos del Estado, que los recursos del Estado son finitos, para poder atender las demandas de la gente que se va a vivir? Y eso lo vemos constantemente. Se terminan de hacer asfaltos que conducen a emprendimientos donde realmente vive poca gente, pero vive gente que no podían llegar porque tenían una cuadra o una calle con una sola mano de asfalto, o no tenían calles. Yo realmente, cuando ustedes me hablan del crecimiento, yo les pido por favor que vean los loteos que producimos, vayan a ver lo que hay en Loma Verde, por todos lados. Realmente a mí me preocupa mucho dónde se va a vivir la gente, la falta de infraestructura, la falta de calidad que tienen algunos loteos. Y después hay algo que no logro entender y que es una cuestión de costos en esto. Digo, ¿cómo puede ser que en el barrio Don Miguel, por poner un ejemplo que conozco, un lote de 400 metros valga lo mismo que un lote de 1000 en el Ara Santa María? Digo, no termino de entender esas cosas. Y nosotros vamos a necesitar mucho loteo, pero vamos a necesitar mucho loteo de calidad, porque yo creo que vamos a necesitar, una de las demandas que más necesitamos es la vivienda para los sectores pobres y para la clase media. Hoy la clase media necesita conseguir lotes donde poder hacer su casa, y con ayuda, con créditos, porque hoy para la clase media construirse su casa es imposible, es muy difícil. Ahí vamos, Gustavo, ahí vamos. Cuando se amplíen las redes de agua y cloaca, justamente creo que puede venir loteos de calidad, ¿me explico? Creo que ahí va a estar el secreto de todo esto. Porque cuando la planta, cuando AISA termine de decidirse por la ampliación de la planta de cloaca o poner en serie otra nueva planta, que era la otra alternativa que se había manejado, poner la planta actual con otra planta más, digamos, quizás a lo mejor la red de cloacas nuestra va a poder ampliarse de tal manera de que se puedan hacer loteos de buena calidad dentro de los centros urbanos de todo el partido de Escobar, ¿viste? Sí. Sí, las dos alternativas tiene AISA en carpeta en este momento. Hay problemas, esto es un chisme, perdonen que hable de algo muy práctico, pero hay problemas de la capacidad de recepción del Tajamar para la ampliación de la planta actual, ¿no? Pero nada, hoy en día el problema de infraestructura con una decisión de inversión de parte del Estado y algún desarrollo que nosotros desde el municipio podamos pensar como sistemas de equipamiento y de infraestructura para loteos pequeños, nos puede ayudar. Y AISA manejaba otro lugar que era allá contra el Luján, a la altura de Loma Verde, el que parque yo industrial. creo, para mi punto de vista, que no era el más apropiado. Siempre creí que el más apropiado era la ampliación de la planta existente o poner en serie otra nueva planta con esa, ¿viste? Más abajo, más cerca del aeroclub. Exacto, aprovechando todo lo que tenemos, digamos, aprovechando todo lo que tenemos y mejorando lo que tenemos.
Después hay que ver también cuánto va a ser lo que va a recibir, especialmente esto por Mashville, Garín y zonas aledañas, cuánto es lo que va a recibir San Fernando, digamos que también la planta de San Fernando también está con capacidad de recibir, ¿no? Pero en el caso de Belén, sí, me parece que el tema pasa por ahí. La idea que tenemos es que sentarnos con AISA con esto, ¿no? Hacer un ida y vuelta también que nos permita ir ajustando a nosotros y a existe otra posibilidad que yo tengo entendido que se hizo en un emprendimiento de Mashville, que es el tema del municipio como administrador de la planta de tratamiento. De la planta de tratamiento. Que a mí me parece realmente muy importante, o sea, para ir creciendo con servicios de calidad, hasta que los servicios de AISA se vayan extendiendo, no sé, digamos, es una idea, que en algún momento lo comenté en el municipio, no me acuerdo si con Benítez o con Laura Guasaloni, este tema de que el desarrollador haga la planta de tratamiento y el municipio con la norma de calidad que el municipio exija, y el municipio la administra y le cobra a los usuarios. Eso tengo entendido que se hizo ahora en un emprendimiento de Mashville, y la verdad que me alegró, porque me parece que es una buena alternativa también. También hay alternativas de entes operadores de planta de tratamiento, y después, si nosotros pensamos en algún tipo de esquema similar al que hablábamos al principio, de mezcla, digamos, de área agrícola, rural, con pequeñas urbanizaciones, la posibilidad de compatibilizar la planta de tratamiento con la capacidad de procesamiento biológico de los terrenos agrícolas es muy importante, de una potencialidad muy grande. Se está haciendo mucho en España, en distintos lugares. Plantas que atienden a superficies pequeñas metidas dentro de grandes superficies agrícolas. Yo tengo una experiencia en San Juan, de un barrio de 500 viviendas, también con infiltración local, y esas cosas se pueden hacer, y está trabajando en este momento el INA. Hoy leía, me mandaron un informe de un nuevo programa que están haciendo de estudio de sistemas biológicos de tratamiento a escala urbana, que es interesantísimo. Y nos puede sacar de esta cosa de las grandes redes unificadas, digamos, que solo se pueden desarrollar con inversiones asociadas y alineadas, digamos, ¿no? Y grandes, de mucha guita. Nada, hay que poner la cabeza en esa dirección. Me parece que, bueno, al final terminamos opinando por ahí un poco más de lo que pensábamos. Pero la idea es eso, analizarlo un poquitito. Hay algunas personas que hoy no pudieron estar, que participan bastante en la asociación, y bueno, charlarlo un poco, verlo, y después les avisamos para juntarnos otra vez. Seguir avanzando. Pueden, sí. Nosotros vamos a mandarles en los próximos 2 o 3 días la grabación de esto para que la puedan ver y pasársela a la gente que no pudo estar. Y nada, me parece que puede ser muy fructífero vernos la cara, decir todo lo que pensamos, y preguntar y borrar, empezar de vuelta y tenernos la paciencia para sacar un buen producto. Se hace así, no se hace de otra manera. De otra manera sale mal, para un lado o para el otro. Bueno, buenísimo. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Daniel, No, y te invito cuando quieras que vengas a la oficina, que nos juntamos con Arturo, que estamos planificando aparte el puerto, con Arturo. Arturo y yo. Somos los 2 puertistas de...
Que venimos No, es con un este tema. debate, venimos con este debate desde hace 30 años. Pero lo que pasa es que es cierto, no está saldado, Pero, ¿viste? No buenísimo. sabemos por qué no se hizo, no sabemos si se Lo que puede pasa es Alguien hacer. está hablando y no escucho yo. Lo que pasa es que Arturo Carboni investigó muchísimo el tema del puerto y es una obsesión de Arturo. Arturo padre, ¿no? Estaba César, me parece. Y cada vez que me lo encuentro, y aparte me da documentos y hablamos del tema, pero Arturo es un enamorado de la actividad portuaria. Por eso Por otro siempre lado, tenemos este chiste. el puerto gasificador tiene una vida limitada, digamos, porque se están haciendo los empalmes entre todos los gasoductos, que no me acuerdo los nombres que tienen, y se está y depende, además, su necesidad depende del balance de la entrada de gas de Bolivia, de la entrada de Uruguayana, de la producción del sur. El gasificador es un dispositivo, digamos, no de emergencia, pero más o menos, digamos. Y en algún momento nos va a quedar ese dispositivo libre, probablemente. Sí. Y ahí tenemos casi 500, casi 500 metros de ancho, Daniel. Van a empezar los problemas ahí. ¿Por qué vamos a hacer con el gasoducto? Claro. Vamos a empezar a exportar gas por ahí. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pero bueno. No, pero el Abra que conforma el gasificador permite girar con mucha facilidad a un barco de estos, a los Panamax. Sí. Sobran como 100 y pico de metros, digamos. De hecho, el metanero gira cuando se va. El metanero entra de punta y sale de punta. Digamos. Sí. Y no es mucho más chico que un Panamax. No. Es más, ocupa más lugar porque trabaja con más remolcadores, es más complicada, más delicada por acá por Escobar hay gente que dice que si se golpea con una piedra explota. Pero no, pero fuera del chiste, para girarlo no es más complejo que girar estos barcos de carga de grano. Así que, nada, está claro, hay que seguir con ese tema. Veremos si podemos contratar una consultoría especializada, hablar con la Secretaría de Puertos y Vía Navegable, hay que hacerlo en serio. Y si lo vamos a desechar, lo desechamos, pues sabemos que se terminó esa historia. Claro. O la aprovechamos para... Bueno, les agradezco muchísimo. Y Gracias a vos. No, al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. No, por favor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.